En 2018 y 2019, millones de fans de todo el mundo vieron por fin el final de la saga Infinity de Marvel. Una de las principales ventajas de la Guerra de Infinidad sobre las otras películas de Disney fue el antagonista de la historia. A diferencia de los típicos llorones de la mayoría de las otras películas, el personaje de Josh Brolin, el loco titán Thanos, es un oponente muy carismático y poderoso, que le dio una paliza a todos los héroes principales de la historia y, alerta de spoilers, logró su objetivo. Pero, por desgracia, los guionistas no pudieron salvarle de un defecto clásico de todos los villanos de taquilla. A pesar de lo chulo que era, Thanos era un idiota que hacía algo completamente inútil. Entonces, ¿cuál es el problema? La película nos cuenta la historia de Thanos, que vivía en un mundo próspero pero superpoblado y en crisis. El titán propone resolver el problema de una manera radical: matar a la mitad de la población para que la segunda mitad prospere. No fue escuchado y el mundo acabó muriendo. Thanos se convenció de que tenía razón y decidió salvar no solo su propio mundo, sino el universo entero, destruyendo la mitad de toda la vida. Los discursos bonitos y las imágenes convincentes son impresionantes. Además, en nuestro mundo real también hay problemas de superpoblación, pobreza, hambre y todo eso. Como resultado, el espectador acaba convencido de que Thanos puede ser un villano, pero tiene su propia lógica, aunque sea un poco perturbadora, dándole más peso a la trama. El problema es que, a pesar de ser convincente, esta idea también es errónea, y en lugar de iniciar una lucha épica, los Avengers debieron haberle mostrado el resto de este video. Y bueno, empecemos por el hecho de que no fue un extraterrestre morado de 2,5 metros al que se le ocurrieron estas ideas por primera vez, y no fue en 2018, sino fue un viejo filósofo inglés del siglo XVIII. Pero antes que nada, echemos un vistazo más amplio a la historia. En el año 1000 antes de nuestra era, la población de la Tierra era de unos 50 millones de personas, y esta cifra crecía muy lentamente. En el siglo XVII, unos 2600 años después, la población apenas alcanzaba los 500 millones. Para que se hagan una idea, en todo el planeta había menos personas que ahora en la Unión Europea. Pero, con el tiempo, se hizo evidente que el crecimiento de la población fue acelerándose lentamente. Y en esa época vivía uno de los padres de una teoría que, unos siglos más tarde, fue recogida por un villano de película de Marvel. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el sacerdote, científico y demógrafo inglés Thomas Robert Malthus desarrollaba su línea filosófica. Observaba una nueva y curiosa tendencia: teorías optimistas sobre el ascenso de la humanidad, el progreso y la mejora del bienestar de los pueblos de todo el mundo. Observaba y se reía. Las historias sobre un futuro brillante y justo para todos le parecían ridículas y desconectadas del mundo real. La versión de Malthus se asemeja a la observación de los biólogos de los animales. Conejos, pájaros, lobos y osos viven en equilibrio con la naturaleza, cazan, se reproducen, se extinguen, muriendo de hambre y a menudo matándose entre sí. Se trata de un proceso natural. Nadie se pone histérico cuando ve a un león comerse a un antílope en los documentales. Aquí las ideas de Malthus eran lógicas, y el concepto de lucha por la existencia se convirtió en el núcleo de la selección natural de la teoría de la evolución de Charles Darwin, que apareció un poco más tarde. El matiz aquí es que también proyectó este concepto en la humanidad, argumentando que las personas también viven en equilibrio con la naturaleza, lo que significa que fenómenos como la pobreza, el hambre, la guerra y la enfermedad son mecanismos naturales de autorregulación. Por lo tanto, lo que es natural no puede ser feo, así que no tiene sentido luchar contra ello. Todas estas teorías sobre la distribución justa de los recursos y la prosperidad no son reales. El león atrapa al antílope, el león se come el antílope.
el león no atrapa al antílope, el león se queda sin comer. Este concepto llevó a la conclusión lógica de que, puesto que el número de animales en el mundo permanece más o menos estable, el número de personas también lo será, y si hay crecimiento, será muy lento. En principio, la experiencia de generaciones confirmó esta teoría. En la época del nacimiento de Malthus, solo vivían 800 millones de personas en toda la Tierra, y esta marca tardó miles de años en alcanzarse. La historia antigua y la sociedad tradicional lo demostraban claramente. Una tasa de natalidad bastante elevada se compensaba con una tasa de mortalidad igual de alta. Sin embargo, esta tendencia estaba cambiando y ya en aquellos tiempos era sencillamente imposible ignorarla. Ya en vida del propio Malthus, la población llegó a superar los 1.000 millones y en teoría, esta cifra debería haberse alcanzado siglos más tarde. Ante sus ojos, en el transcurso de varias décadas, la población de Inglaterra había crecido 1/3. Pero, ¿cómo ocurrió eso? El problema es que, a pesar de todo, no somos animales. Los conejos no proporcionan calefacción central a sus madrigueras. Los osos no van a pescar con redes. Y los leones, a pesar de millones de años de evolución, no empezaron a utilizar armas de fuego para cazar. Las heladas invernales no mataban a millones de personas. Los depredadores no se comían pueblos enteros y las enfermedades empezaron a perder terreno poco a poco con el desarrollo de la medicina. Pero quedaba un factor estable: los recursos. Y sí, en invierno te vestirás más abrigado, el lobo no te comerá y un simple estornudo no te matará en un momento. Pero la buena y vieja hambre acabará haciendo su trabajo. Sí, la producción de alimentos y el comercio con los vecinos se desarrollaba, pero no seguían el ritmo de la natalidad. Malthus calculó que, en tales condiciones, la población crecería exponencialmente y el crecimiento de la producción de alimentos sería lineal, o dicho de otro modo, sería mucho más lento. ¿Cuál sería el resultado? Así es. Crisis económica, hambruna, disturbios, guerra, genocidio, epidemia y voilà, obtenemos un brillante futuro post-apocalíptico con la población volviendo a sus números naturales. Una tesis familiar, ¿verdad? Los humanos son todos unos cabrones. Se reproducen como conejos. La madre tierra no dará abasto. Llegará el fin del mundo y nos moriremos todos. Esta predicción se conoció como la trampa malthusiana o la catástrofe malthusiana. Naturalmente, puesto que tal suceso es posible, hay que intentar evitarlo. Había dos soluciones. Primero, la mortalidad natural. Las enfermedades, el hambre y la guerra todavía se clasificaban más bien como fenómenos naturales y no como resultado de acciones del Homo sapiens. Y en segundo lugar, ya que nuestra mortalidad está disminuyendo, también debemos reducir la tasa de natalidad. Pero puesto que no había muchos métodos anticonceptivos en ese momento, la gente tenía que confiar en el viejo celibato. No funcionaba muy bien. Pero, a falta de otras opciones, este concepto se hizo famoso casi de inmediato y suscitó tanto aprobación como controversias. Aunque en aquella época poca gente imaginaba que la teoría de la catástrofe malthusiana pudiera dar lugar a catástrofes que fueran reales. La idea de que los recursos son limitados y no todos sobrevivirán suscitó inmediatamente la pregunta: ¿quién debe sobrevivir? En los 100 años siguientes, la búsqueda de respuestas a esta pregunta llevó a la aparición de tendencias como la eugenesia y el nazismo. Entre semejantes movimientos, la idea de reducir la población a la mitad con la ayuda de un guante galáctico superpotente encaja bastante bien. Como sabemos, la eugenesia no duró mucho y el nazismo desapareció, arrastrando consigo a decenas de millones de personas, y Robert Downey Jr. nos salvó del superguante. Pero si todas estas soluciones no funcionaron, ¿significa que se avecina la catástrofe malthusiana? La respuesta a esta pregunta es un poco más compleja de lo que parece.
Así pues, la teoría se formuló en el siglo XIX, cuando la población superaba los 1.000 millones. En 1930 ya éramos 2.000 millones. En 1974, 4.000 millones. En el siglo XXI hemos superado la marca de 6.000 millones y ahora ya superamos los 8.000. En tal caso, ¿por qué seguimos vivos y aún no la hemos palmado? Aquí, los detractores de la teoría de Malthus suelen decir que era un pesimista cínico que no creía en la humanidad. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que, a pesar de su enorme influencia, esta teoría es el resultado de las observaciones de una persona de a principios del siglo XIX. Thomas Malthus observaba la sociedad agraria tradicional, un paradigma social extremadamente inercial que no había cambiado en cientos de años. El volumen de producción de diversos suministros crecía lentamente. Sí, algunos inventos simplificaban la agricultura y las empresas aumentaban su producción. Pero, por otro lado, el desempleo aumentaba y las fábricas dañaban el medio ambiente. La tasa de natalidad era muy alta y no había alimentos suficientes para todos. Viendo las multitudes de pobres en las calles, Malthus creía que con el tiempo la situación no haría más que empeorar y todo acabaría como él predijo, solo que en lugar de muchos pequeños problemas, habría algo grande y dramático. Pero subestimó dos factores. En primer lugar, al permanecer en el paradigma de la era tradicional, ignoró el progreso. Con el tiempo, algunos inventos se convirtieron en una revolución industrial a gran escala, incluyendo la agricultura con sus sistemas de riego y labranza, los nuevos fertilizantes, la cría eficiente y otras soluciones que aumentaron la cantidad de alimentos. En tiempos de Malthus, toda Inglaterra apenas podía alimentar a sus 10 millones de habitantes. Y ahora, la pequeña y aprisionada por los mares Holanda alimenta a docenas o incluso cientos de millones de personas en Europa y más allá. El desarrollo del comercio mundial casi eliminó la dependencia estacional. En verano se puede comer de lo propio y en invierno se puede importar de las regiones donde hay verano y aunque haya sequía, se pueden comprar alimentos. Un residente de Río en pleno julio puede saborear un helado ruso y un residente de Moscú en pleno diciembre darse un festín con una piña brasileña. El segundo factor es más complicado. Malthus creía que el presagio de una catástrofe sería el crecimiento de la población, y este crecimiento es bastante evidente. Así que, tarde o temprano, los recursos de la Tierra se acabarán y moriremos todos. El hecho es que este increíble crecimiento tampoco es infinito y está limitado por algo llamado transición demográfica. Este fenómeno tiene varias etapas. Al principio, la tasa de mortalidad desciende y la de natalidad se mantiene alta, lo que provoca un fuerte aumento de la población. De hecho, Malthus presenció el inicio de este fenómeno en Inglaterra y decidió que ahora el mundo se llenaría de vagabundos furiosos y hambrientos. Pero el filósofo no llegó a ver cómo la revolución industrial, el desarrollo de la educación, la urbanización y otros factores conducirían a una disminución de la natalidad. Al final, la mortalidad y la natalidad están casi alineadas, estabilizando a la población. Esto se puede observar en muchos países desarrollados y a menudo se utiliza para asustar a sus habitantes. Sois pocos, os estáis haciendo viejo, pronto los inmigrantes os desbordarán y desapareceréis todos como los antiguos romanos. La característica de la transición demográfica es que no respeta las fronteras estatales. Procesos similares ocurren en todas partes. Las amenazas de escasez y hambruna solo pueden verse ahora en algunas regiones del mundo, de donde nos llegan historias horribles sobre gente hambrienta y pobre. Pero vale la pena considerar que hace unos 100 años esas historias podían venir no de los barrios marginales de Sudán y el Congo, sino de las calles de Londres y París. El crecimiento demográfico alcanzó su punto álgido en el siglo pasado y ahora los índices disminuyen lentamente.
Se supone que la población se estabilizará en niveles de entre 11.000 y 12.000 millones en el siglo XXII, y estas siguen siendo las tendencias de la sociedad industrial. Nunca se sabe lo que depara el futuro. En cuanto a los recursos, también se cancela el apocalipsis. Los tiempos gloriosos, en los que la gente destruye indiscriminadamente todo lo que toca, están llegando a su fin, aunque no tan rápido como nos gustaría. La edad de piedra no terminó porque nos hemos quedado sin piedras. El mundo está abandonando la energía del carbón, aunque todavía hay mucho carbón. Y en los años 60, todo el mundo estaba muy ansioso por las lluvias ácidas provocadas por usar el carbón. El petróleo y el gas, a pesar de los temores de algunos, no se agotarán el próximo viernes. Solo será más difícil su extracción. Y sí, resulta que la humanidad salió al espacio y en las próximas décadas empezará por fin a explorar el sistema solar. ¿Y saben de qué está lleno? Sí, de recursos. Lo único que nos queda es avanzar e intentar no arruinar nuestro hermoso planeta. Así que la teoría de la catástrofe malthusiana, por muy impresionante que parezca, no es muy relevante. Y Thanos, de hecho, no es un poderoso antihéroe con un motivo duro pero correcto. Es solo un peligroso psicópata que al final fue aniquilado por su propio guante. Y yo espero no habérselo spoileado a nadie. Y todos nosotros tendremos que abandonar el dramático escenario del fin del mundo por superpoblación y esperar un asteroide, extraterrestres o, en el peor de los casos, la revolución de máquinas asesinas. Y teniendo en cuenta que las películas de Terminator van a peor, no me sorprendería que algún día llegaran a ser realmente peligrosas para nuestra salud. Y con esto termina la dramática historia de hoy. Sigamos tirando para adelante por la historia, pero aún así no olvidemos de tener cuidado. El malthusianismo no es relevante. Hay muchos recursos, pero estos, sin embargo, no son infinitos. Deja un comentario sobre lo que piensas de estas controvertidas ideas y no olvides de suscribirte al canal. Hay muchas cosas interesantes en el horizonte.